Desperté en el lugar equivocado. No sé en qué momento empecé a confundir los sueños con los recuerdos. Al principio pensé que era cansancio. Dormía mal, me despertaba muchas veces en la madrugada, pero nada grave. Lo raro empezó cuando comencé a recordar cosas que nunca habían pasado, pero que se sentían más reales que mi propia infancia. La primera vez fue una noche común. Me acosté temprano, sin teléfono, sin ruido. Recuerdo haber cerrado los ojos y sentir esa caída rápida que te da cuando te estás quedando dormido. Pero no desperté. Abrí los ojos. Mi cuarto estaba exactamente igual. La misma luz que entraba por la ventana. El mismo mueble con la ropa mal doblada. Incluso podía escuchar el refrigerador desde la cocina. Todo normal. Intenté moverme y no pude. No entré en pánico. Eso fue lo raro. Yo sabía que estaba despierto, pero también sabía que no podía mover el cuerpo. No sentí miedo. Solo una sensación extraña, como si alguien me hubiera cambiado de lugar sin avisarme. Entonces pasó algo pequeño, pero muy importante. Escuché mi respiración. No la mía. Era igual a la mía, pero venía de otro lado. No del techo. No de debajo de la cama. Venía desde atrás de mí, como si hubiera alguien acostado en la misma posición, copiando cada inhalación. Intenté gritar. No salió nada. Intenté mover los dedos. Nada. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que sentí algo que nunca había sentido antes. La certeza de que eso que respiraba, estaba esperando algo. No me miraba. No se movía. Solo estaba ahí, sincronizado conmigo. Cerré los ojos con fuerza y pensé, despierta, despierta, despierta. Y desperté. Estaba sudando. El corazón acelerado. Todo normal. Me levanté, tomé agua y seguí con mi vida. Me convencí de que había sido un episodio de parálisis del sueño. Leí sobre eso. Me tranquilicé. Pero las noches siguientes, algo cambió. Ya no era solo parálisis. Empecé a soñar con lugares que no conocía, pero que en el sueño sentía como mi casa. Pasillos largos, puertas que nunca abría, habitaciones donde el aire era más pesado. En esos sueños no pasaba nada violento. Nadie me perseguía. Nadie me hablaba. Solo caminaba. Y sentía que no debía estar ahí. Lo perturbador era despertar con la sensación de haber regresado de un lugar real, no de un sueño. Una noche, durante uno de esos sueños, me vi a mí mismo durmiendo. No desde arriba, sino desde un ángulo bajo, como si estuviera sentado en el piso, observándome. Ahí entendí algo que me heló la sangre. En mis sueños, yo no era el cuerpo. Yo era el que miraba. Desperté con un dolor fuerte en la mandíbula, como si hubiera estado apretando los dientes por horas. Fui al baño, me miré al espejo, y tuve una sensación horrible. No me reconocí de inmediato. No porque me viera diferente, sino porque por un segundo sentí que ese reflejo no era el original. Las parálisis se hicieron más frecuentes. Pero cambiaron. Ya no estaba solo. A veces sentía que alguien se sentaba en la orilla de la cama. No peso. No movimiento visible. Solo el colchón reaccionando. Otras veces escuchaba pasos, no caminando, sino ensayando caminar, como alguien que no recuerda bien cómo se hace. Una noche, en plena parálisis, escuché una frase. No fue una voz. Fue un pensamiento que no era mío. Todavía no encajas bien. Eso rompió algo en mí. Porque no sentí terror. Sentí vergüenza. Como si yo fuera el error. Empecé a notar detalles en mi vida diaria. Objetos ligeramente movidos. Puertas que juraba haber cerrado. Mensajes escritos por mí, que no recordaba escribir. Y lo peor, recuerdos nuevos. Recuerdos de conversaciones que nunca tuve. De decisiones que no tomé. Pero estaban ahí, completos, con emociones, con contexto. Una madrugada desperté llorando. No sabía por qué. Tenía el pecho apretado, como si hubiera perdido a alguien.
Me tomó varios minutos darme cuenta de algo espantoso. Estaba llorando por mí. Por una versión mía que no estaba aquí. Esa noche soñé algo distinto. Soñé que estaba parado frente a mi cama. Mi cuerpo dormía, pero no se veía tranquilo. Se movía un poco, como si no encajara bien en la cama. Entonces sentí una mano en mi hombro. No la vi. No necesité verla. Y esa presencia, sin palabras, me hizo entender algo que todavía me cuesta aceptar. Yo no estaba teniendo parálisis del sueño. Estaba despertando en el lugar equivocado. Como si mi conciencia estuviera llegando tarde. Como si alguien más ya estuviera usando el cuerpo, y yo solo pudiera entrar cuando dormía. Desperté gritando. Desde esa noche, evito dormir boca arriba. Evito dormir mucho. Evito el silencio total. Porque a veces, justo antes de quedarme dormido, siento esa respiración sincronizándose otra vez. Y una certeza horrible me cruza la cabeza. Que algún día, cuando despierte, ya no sea yo el que abre los ojos. Todavía no soy yo. Nunca fui una persona miedosa. Dormía bien. Soñaba poco. Y cuando soñaba, olvidaba todo al despertar. Por eso, cuando empecé a tener problemas con el sueño, no pensé que fuera algo grave. Creí que era estrés. Trabajo, rutina, lo normal. La primera señal no fue una pesadilla. Fue una sensación. Cada vez que me quedaba dormido, justo en ese punto donde el cuerpo se apaga pero la mente sigue encendida, sentía que algo no encajaba. Como si mi conciencia llegara tarde a su propio cuerpo. Abría los ojos y todo estaba normal, pero había un segundo, solo uno, en el que no sabía dónde estaba yo exactamente. Después vino la primera parálisis. No fue violenta. No fue aterradora. Simplemente desperté y no pude moverme. Escuchaba el ventilador, el ruido lejano de un coche, el tic-tac del reloj. Todo seguía igual. Pero mi cuerpo no respondía. No entré en pánico. Me dije, esto pasa, ya va a terminar. Y terminó. Lo olvidé. El problema es que no fue la última vez. Las parálisis comenzaron a repetirse. Siempre tranquilas. Siempre silenciosas. Nunca veía nada extraño. Nunca sentía presencias obvias. Hasta que una noche noté algo diferente. Durante la parálisis, sentí que mi respiración no era mía. No es fácil explicarlo. No es que alguien respirara encima de mí. Es que mi pecho subía y bajaba, pero la sensación no coincidía con mi intención. Como si el cuerpo estuviera respirando por costumbre y yo solo lo estuviera observando. Fue incómodo. No terrorífico. Incómodo. Cuando desperté por completo, me quedé sentado en la cama con una pregunta muy rara en la cabeza. ¿Siempre he respirado así? A partir de esa noche, mis sueños cambiaron. Soñaba con lugares normales. Una casa. Pasillos. Un cuarto con poca luz. Nada extraño. Nada violento. Pero en todos los sueños tenía la misma sensación, estaba de visita. No era mi casa, aunque se sentía conocida. No era un sueño, aunque sabía que dormía. En uno de esos sueños abrí una puerta que nunca había visto. Detrás no había nada. Solo oscuridad. Pero supe, sin duda alguna, que no debía cruzarla. Me desperté con el corazón acelerado y una frase muy clara en la mente. Todavía no. No sabía a qué se refería. Las parálisis empezaron a durar más. Ya no eran segundos. A veces eran minutos. Y en ellas comenzó algo nuevo, pensamientos que no parecían míos. No voces. No palabras habladas. Ideas completas que aparecían sin aviso. Como cuando estás seguro de algo sin saber por qué. Durante una parálisis, pensé. Este cuerpo pesa más de lo que recuerdo. Eso me asustó. Porque yo no pensaba eso. Yo sentía eso. Empecé a notar cambios cuando estaba despierto. Pequeños errores. Me equivocaba al escribir mi nombre.
Olvidaba cómo había llegado a ciertos lugares. A veces encontraba objetos fuera de lugar y no recordaba haberlos movido. Pero lo peor fue esto. Empecé a recordar cosas que no viví. Recuerdos completos. Con emociones. Con detalles. Conversaciones que nunca pasaron. Decisiones que yo no tomé. Y aún así, se sentían reales. Una madrugada tuve la parálisis más larga de todas. Desperté y no pude moverme. El cuarto estaba igual que siempre. La luz entrando por la ventana. El ruido lejano de la calle. Pero esta vez sentí algo distinto. Sentí que alguien estaba aprendiendo. No observándome. No vigilándome. Aprendiendo. Como cuando usas algo nuevo y lo pruebas con cuidado. Intenté mover un dedo. No pasó nada. Intenté hablar. Nada. Entonces pensé algo con desesperación. Este es mi cuerpo. Y la respuesta llegó de inmediato. Clara. Sin emoción. Por ahora. Lloré sin lágrimas. Grité sin sonido. Y entendí algo que me rompió por dentro. No estaba siendo atacado. Estaba siendo reemplazado lentamente. Desperté de golpe, jadeando. Me levanté de la cama y fui al baño. Me miré al espejo y tardé unos segundos en reconocerme. No porque me viera distinto, sino porque sentí que yo era el reflejo, no el original. Desde entonces, dormir se volvió peligroso. Cada noche siento que al cerrar los ojos dejo una puerta abierta. A veces, justo antes de dormir, siento como mi respiración cambia sola. O como mi postura se acomoda sin que yo lo decida. Como si alguien estuviera practicando. Hay noches en las que sueño que estoy de pie, mirando mi cuerpo dormir. Y hay alguien a mi lado. No lo veo. Pero sé que está ahí. Esperando. Aprendiendo. Y siempre con la misma sensación terrible. Que el día que despierte sin miedo. Será el día que ya no despierte yo. Desde entonces hago ruido al dormir. Dejo la luz encendida. Me muevo. Me despierto a propósito. Porque tengo una certeza que no puedo explicar, pero que siento en lo más profundo. Mientras esté consciente, todavía soy yo. Nunca despertaba completo. Nunca me gustó dormir con la puerta cerrada. No por miedo, sino porque al despertar, durante unos segundos, siempre olvidaba dónde estaba. Necesitaba ver el pasillo, la pared, algo que me confirmara que seguía en el mismo lugar. Eso me pasaba desde niño. Pero con los años empeoró. Al principio eran detalles pequeños. Despertaba y no recordaba cómo me había quedado dormido. A veces sentía que ya había despertado antes, pero no sabía cuándo. Como si el acto de despertar se repitiera y se mezclara. La primera parálisis ocurrió una madrugada cualquiera. Abrí los ojos y no pude moverme. Nada nuevo. Sabía lo que era. Había leído sobre eso. Me quedé tranquilo, esperando que pasara. Pero noté algo extraño. Mi cuarto estaba igual, excepto por un detalle. La puerta estaba entreabierta. Yo siempre la dejaba completamente abierta. Pensé que tal vez me había equivocado. Intenté mover la cabeza. Nada. Entonces sentí algo raro en la garganta, como si quisiera tragar saliva, pero el cuerpo no obedecía. Y escuché un sonido. No venía de afuera. No venía del pasillo. Venía de mí. Un murmullo bajo. Como cuando alguien habla dormido, pero sin palabras claras. No entendía nada, pero reconocí algo horrible. Ese murmullo no coincidía con mis pensamientos. Yo estaba consciente. Mi mente estaba clara. Y aún así, algo en mi cuerpo estaba haciendo algo sin mí. Cuando pude moverme, me senté de golpe. El cuarto estaba en silencio. La puerta, completamente abierta. Me convencí de que había sido imaginación. Pero esa noche soñé algo distinto. Soñé que despertaba en mi cama. Me levantaba, caminaba hacia el baño y me miraba al espejo. Todo normal. Demasiado normal.
Entonces escuchaba mi nombre desde la habitación. Volvía corriendo y veía mi cuerpo dormido. Y entendía algo sin que nadie me lo dijera. Ese no era un sueño. Eso era un turno. Desperté sobresaltado, con el corazón acelerado. Miré el reloj. Eran las 3 con algo. No quise volver a dormir. Desde ese día, las parálisis se volvieron frecuentes. Pero ya no eran iguales. Durante ellas, no veía cosas extrañas. No sentía presencias. No había figuras ni sombras. Solo una sensación constante. Alguien estaba probando mis movimientos. A veces, durante la parálisis, sentía como mis dedos se tensaban solos. Como la mandíbula se apretaba sin que yo lo decidiera. Como si el cuerpo recibiera instrucciones de otro lugar. Y siempre, justo antes de poder moverme, sentía algo parecido a decepción. Como si alguien hubiera fallado un intento. Empecé a notar cambios cuando estaba despierto. Me sorprendía usando palabras que no eran mías. Cambiaba de opinión sin recordar por qué. Amigos me decían que ya les había contado cosas que yo juraba no haber dicho. Una noche, revisando mi celular, encontré una nota escrita por mí. Sin fecha. Solo una frase. Hoy casi me quedo. No recordaba haberla escrito. Esa madrugada tuve el peor episodio. Desperté paralizado. El cuarto estaba oscuro. La puerta cerrada. Sentí mi respiración, pero esta vez no venía del pecho. Venía más arriba, como si alguien respirara usando mi boca. Intenté pensar en algo, cualquier cosa, para mantenerme consciente. Entonces llegó el pensamiento que no era mío. Tranquilo. Solo estoy aprendiendo. No fue una voz. Fue una idea completa, firme, segura. Sentí como mi brazo se levantaba unos centímetros. Yo no lo moví. Ahí entendí todo. No estaba soñando. No estaba enfermo. Estaba compartiendo el despertar. Desperté llorando. Me levanté, prendí todas las luces y no dormí más esa noche. Desde entonces hago cosas para mantenerme despierto. Duermo poco. Me levanto varias veces. Dejo ruido, música, lo que sea. Porque descubrí algo aterrador. Cuando duermo profundamente, yo no estoy solo. A veces, al despertar, siento que alguien acaba de irse. Otras veces siento que todavía está ahí, esperando a que me vuelva a rendir. Y cada noche tengo el mismo miedo silencioso. Que un día despierte, me mueva con normalidad. Y esa sensación de ser yo. Ya no vuelva. Dormía, pero no descansaba. Siempre pensé que dormir era desaparecer un rato. Cerrar los ojos. Apagarme. Volver horas después. Por eso tardé tanto en darme cuenta de que algo estaba mal, porque yo sí dormía, pero no descansaba. Me levantaba cansado, como si hubiera pasado la noche haciendo algo que no recordaba. Al principio lo ignoré. Luego empezaron los despertares raros. Abría los ojos y no sabía si ya estaba despierto o si todavía soñaba. El cuarto se veía igual, pero había un detalle extraño, todo parecía demasiado quieto, como si el mundo estuviera esperando que yo hiciera algo. La primera parálisis llegó sin aviso. Abrí los ojos y no pude moverme. Nada nuevo. Sabía lo que era. Me tranquilicé. Respiré despacio. Pero noté algo que no cuadraba. Mi cuerpo estaba rígido. Pero mi cansancio se sentía activo. Como si hubiera llegado a la cama después de una noche larga, aunque acabara de despertar. Cuando la parálisis terminó, me quedé acostado mirando el techo con una sensación incómoda. Sentía que había estado despierto antes, pero en otro lugar. Las siguientes noches soñé con escenas simples. Yo caminando por mi casa. Yo sentado en una silla. Yo mirando por la ventana. Nada raro. Pero en todos los sueños había una constante, yo no decidía qué hacía. No era como cuando sueñas y todo fluye. Aquí yo observaba cómo mi cuerpo hacía cosas cotidianas, como si siguiera una rutina que yo no recordaba haber aprendido.
Despertaba con la misma idea en la cabeza. ¿Cuándo hice eso? Las parálisis se repitieron, cada vez más largas. Y con ellas llegó algo peor, la sensación de desfase. Durante las parálisis, sentía que mis pensamientos iban un poco atrasados respecto a mi cuerpo. Como si el cuerpo reaccionara primero, y yo me enterara después. Una madrugada pasó algo que no pude ignorar. Desperté paralizado. La habitación estaba oscura. Todo en silencio. Intenté mover los dedos y no pude. Hasta ahí, normal. Entonces sentí como mi cuerpo tragaba saliva. Yo no lo había intentado. Sentí como mi lengua se movía sola, probando el interior de mi boca, como si alguien estuviera verificando que todo funcionara. El miedo llegó tarde. Primero fue confusión. Pensé. Eso no fui yo. Y justo después llegó otro pensamiento, firme, tranquilo. Todavía no. No fue una voz. Fue una certeza. Cuando pude moverme, me senté de golpe. Tenía la boca seca y la mandíbula tensa, como si hubiera estado apretando los dientes durante horas. Empecé a notar cambios durante el día. A veces respondía cosas sin pensarlo. O hacía movimientos automáticos que no reconocía como míos. Una vez me descubrí mirando fijamente una pared, sin razón, con la mente completamente en blanco. Un amigo me dijo algo que me dejó helado. Últimamente pareces más eficiente. No supe qué contestar. Esa noche soñé algo distinto. Soñé que estaba sentado al borde de la cama, mirando mi cuerpo dormir. No sentía miedo. Sentía paciencia. Como si estuviera esperando que algo terminara de acomodarse. Y entendí algo terrible sin que nadie me lo explicara. Eso que estaba sentado ahí era lo que usaba mi cuerpo cuando yo dormía. Desperté con lágrimas en los ojos, pero no recordaba haber llorado en el sueño. Las parálisis se volvieron casi diarias. Y en ellas, esa presencia ya no era torpe. Ya no probaba movimientos pequeños. Ahora sentía como mis brazos querían moverse completos. Como la respiración se hacía más profunda, más segura. Como si alguien estuviera mejorando. Una noche, durante una parálisis, sentí como mi cuerpo se incorporaba unos centímetros. Yo gritaba por dentro, pero nada salía. Entonces pensé, con todas mis fuerzas. Este soy yo. La respuesta llegó suave, sin amenaza. Lo sé. Por eso practico cuando no estás. Eso me rompió. Porque entendí que yo no era el dueño del cuerpo. Solo era el turno principal. Desde entonces hago todo lo posible por no dormir profundo. Me despierto seguido. Dejo luces encendidas. Me muevo. Me mantengo incómodo. Porque aprendí algo que nadie debería aprender. Dormir no siempre es descansar. A veces es ceder el control. Y tengo un miedo que no puedo decir en voz alta, pero que siento cada noche cuando el sueño me alcanza. Que algún día despierte con energía, con claridad. Y esa sensación familiar de ser yo. Simplemente. No esté. Me despertaba antes de mí. Nunca tuve miedo a la oscuridad. Lo que me daba miedo era despertar. No abrir los ojos, sino ese momento justo antes, cuando todavía no eres nadie del todo. Cuando sabes que estás a punto de volver, pero algo se demora. Al principio solo era una sensación leve. Como si mi mente encendiera antes que el cuerpo. Abría los ojos y tardaba unos segundos en sentir los brazos, las piernas, el peso real de estar ahí. Pensé que era normal. Que a todos les pasaba. La primera parálisis llegó sin drama. Abrí los ojos. No pude moverme. Respiraba lento. El cuarto estaba igual. No vi nada raro. No sentí presencias. Solo esperé. Pero mientras esperaba, tuve una idea muy clara. Ya desperté. Y eso me confundió. Porque si ya había despertado, ¿qué estaba esperando entonces? Cuando pude moverme, me senté en la cama con una incomodidad difícil de explicar. No miedo.
Algo parecido a llegar tarde a una cita importante sin saber a qué. Las noches siguientes empezaron los sueños raros. No eran pesadillas. Eran rutinas. Soñaba que me levantaba, que caminaba por mi casa, que me sentaba en una silla, que miraba por la ventana. Cosas simples. Lo extraño era que los sueños siempre terminaban igual, yo sentándome en la cama y apagándome. Como si el sueño no fuera dormir, sino despertar algo. Despertaba cansado. Con la sensación de haber estado activo durante la noche, pero sin recuerdos claros. A veces me dolían las manos, como si hubiera apretado algo durante horas. La segunda parálisis fue diferente. Desperté inmóvil, pero esta vez sentí que mi cuerpo ya estaba despierto. No rígido. Despierto. Listo. Lo que no despertaba era yo. Sentí como mi pecho subía y bajaba con una respiración más profunda de lo normal. Segura. Tranquila. No como cuando tienes miedo. Intenté mover un dedo. Nada. Y entonces pasó algo pequeño que me dejó helado. Mi cuerpo suspiró. Yo no suspiré. Cuando recuperé el control, me levanté de golpe. El corazón acelerado. Me miré las manos durante varios segundos, como si necesitara confirmar que seguían siendo mías. Desde esa noche, empecé a notar cambios durante el día. A veces reaccionaba antes de pensar. Contestaba rápido. Caminaba sin dudar. Como si mi cuerpo supiera qué hacer sin consultarme. Un día, en el trabajo, alguien me preguntó algo y respondí sin detenerme. La respuesta fue correcta, clara, pero no recordaba haber pensado en ella. Fue automático. Esa noche soñé que estaba parado detrás de mí. No vi mi rostro. Vi mi espalda. Vi cómo me movía con naturalidad. Sin torpeza. Sin duda. Y sentí algo que no esperaba. Alivio. Como si por fin algo estuviera funcionando bien. Las parálisis se hicieron frecuentes. Y en ellas, algo cambió. Ya no sentía miedo. Sentía desplazamiento. Como si yo despertara un poco más lejos cada vez. Durante una parálisis, tuve un pensamiento desesperado. ¿Quién está usando mi cuerpo? La respuesta no llegó con palabras. Llegó como una sensación simple, casi amable. Yo despierto primero. Eso me rompió. Porque entendí algo terrible. Mi conciencia no era lo primero en volver. Mi cuerpo despertaba antes. Algo en mí despertaba antes. Yo llegaba después. Empecé a dormir con alarmas. Varias. Para no hundirme demasiado en el sueño. Me despertaba a propósito. Me movía. Hacía ruido. Necesitaba asegurarme de ser el primero en abrir los ojos. Pero algunas noches no funcionaba. Una madrugada, desperté paralizado y sentí como mi cuerpo intentaba incorporarse. Lentamente. Con cuidado. Como si alguien no quisiera cometer errores. Pensé con todas mis fuerzas. Este soy yo. La respuesta fue inmediata. Tranquila. Casi comprensiva. Sí. Pero llegas tarde. Sentí como mi cuello se movía unos centímetros. Yo no lo moví. Desperté llorando, con una sensación profunda de pérdida. No sabía que había perdido, pero sabía que no lo iba a recuperar. Desde entonces, hay mañanas en las que me levanto con una energía que no reconozco. Con una claridad que no siento mía. Y tardo varios minutos en volver a sentirme dentro del cuerpo. Como si alguien hubiera estado ahí antes. Y apenas me hubiera devuelto el lugar. No le cuento esto a nadie. Suena absurdo. Suena imposible. Pero hay algo que sé con absoluta certeza. No siempre soy el primero en despertar. Y tengo un miedo silencioso que crece cada noche. Que algún día, cuando abra los ojos, ya no haya espacio para mí. El sueño no terminaba al despertar. Nunca supe exactamente cuándo empezó. No hubo una noche concreta, ni un susto claro. Fue más bien una sensación que apareció poco a poco,
como cuando algo se mueve en tu vida y no sabes en qué momento dejó de estar en su lugar. Dormía, pero al despertar sentía que algo seguía dormido. Me levantaba, caminaba, hablaba con la gente, pero por dentro me sentía incompleto. Como si no hubiera regresado del todo. La primera vez que tuve parálisis del sueño no me asusté. Abrí los ojos y no pude moverme. Pensé, ya está, esto es eso de lo que hablan. Respiré con calma y esperé. El cuarto estaba igual que siempre. El techo. La pared. El ruido lejano de la calle. Pero mientras esperaba, algo me inquietó. Yo estaba despierto. Pero no sentía que acabara de despertar. Era como si llevara rato consciente, esperando a que el cuerpo me alcanzara. Cuando por fin pude moverme, no sentí alivio. Sentí retraso. Como si hubiera llegado tarde a algo importante. Esa misma noche soñé algo extraño. Soñé que estaba acostado, con los ojos cerrados, escuchando mi propia respiración. No podía moverme. No podía hablar. Pero no sentía miedo. Sentía paciencia. Y entonces el sueño terminó. Desperté en la misma posición. No supe decir dónde acababa el sueño y dónde empezaba la vigilia. A partir de ahí, los sueños cambiaron. Ya no soñaba historias. No había escenas raras ni imágenes confusas. Soñaba momentos. Pequeños fragmentos, estar sentado, estar de pie, mirar mis manos, respirar. Siempre respirar. Despertaba con la sensación de haber pasado la noche practicando algo que no recordaba. Las parálisis se volvieron frecuentes. Cada vez más largas. Y en ellas apareció algo nuevo, movimientos incompletos. Durante una parálisis, sentía que mi cuerpo quería moverse, pero no como cuando luchas por despertar. Era diferente. Era como si alguien estuviera probando qué tan lejos podía llegar sin que yo interviniera. Una vez sentí que mis dedos se curvaban apenas. Otra, que mi mandíbula se apretaba sola. Yo no hacía nada. Yo solo miraba desde adentro. El miedo llegó cuando empecé a notar cambios estando despierto. Me sorprendía caminando sin pensar en el camino. Hablando sin detenerme a elegir palabras. Haciendo cosas correctamente, pero sin sentir las mías. Un día me descubrí frente al espejo, mirándome fijo, sin parpadear. No recuerdo cuánto tiempo estuve así. Solo recuerdo el pensamiento que me cruzó la mente. Así es como se ve cuando funciona. No supe a qué se refería. Esa noche tuve una parálisis distinta. Abrí los ojos. No pude moverme. El cuarto estaba oscuro. Silencioso. Sentí mi respiración, lenta y profunda. Demasiado tranquila. Entonces sentí algo inquietante. Mi cuerpo estaba cómodo sin mí. No tenso. No asustado. Cómodo. Pensé con desesperación. Despierta. Y la respuesta llegó, no como una voz, sino como una idea completa, clara, segura. Ya desperté. Sentí como mi pecho se expandía un poco más. Como mi cuello se relajaba. Como el cuerpo se acomodaba mejor en la cama. Yo seguía sin poder moverme. Cuando por fin recuperé el control, me levanté temblando. No lloré. No grité. Solo tuve una certeza horrible. Algo en mí no dormía cuando yo dormía. Empecé a luchar contra el sueño. Me acostaba tarde. Me despertaba seguido. Dormía con ruido, con luces, con incomodidad. Necesitaba estar presente. Pero aún así, a veces perdía. En uno de los sueños más claros que tuve, me vi a mí mismo durmiendo. Estaba de pie, a un lado de la cama. No sentía miedo. Sentía observación. Como si evaluara. Y entendí algo que me dejó vacío. Mientras yo soñaba, algo en mí se entrenaba. Desperté con una tristeza profunda, como si hubiera perdido algo sin saber qué. Me dolía el cuerpo, pero no por tensión, sino por uso. Desde entonces hay mañanas en las que despierto con una energía extraña. Con reflejos rápidos.
con una claridad que no reconozco como mía. Tardo minutos en sentirme dentro del cuerpo. A veces horas. Como si alguien hubiera estado usando todo. Y apenas me lo devolviera. No sé qué es. No sé cuánto tiempo lleva ahí. Solo sé algo. Dormir ya no es descansar. Es ceder espacio. Y cada noche, cuando el sueño me alcanza, tengo el mismo miedo silencioso. Que un día despierte con normalidad. Camine, hable, viva. Y esa sensación pequeña, frágil, de ser yo. Simplemente. No regrese. Había algo que despertaba por mí. Siempre me despertaba unos segundos antes de que sonara la alarma. No importaba la hora. No importaba qué tan cansado estuviera. Abría los ojos. Y luego sonaba. Al principio lo vi como algo normal. Pensé que mi cuerpo ya se había acostumbrado al horario. Hasta que empecé a notar algo raro. Esos segundos antes de la alarma no eran míos. Yo abría los ojos, sí. Pero no sentía que fuera yo quien decidía hacerlo. La primera parálisis ocurrió una madrugada lluviosa. Desperté mirando al techo y no pude moverme. No sentí miedo inmediato. Solo incomodidad. El cuarto estaba en silencio, salvo por la lluvia golpeando la ventana. Pensé, ya va a pasar. Mientras esperaba, noté algo inquietante. Mi cuerpo estaba completamente despierto. No rígido. No dormido. Despierto. Sentía los músculos tensos, listos para moverse. Como si alguien estuviera esperando una señal que nunca llegaba. Cuando por fin recuperé el movimiento, me levanté con una sensación extraña en el pecho. No de alivio. De interrupción. Como si hubiera detenido algo a la mitad. Esa noche soñé que estaba sentado en mi cama, con las manos apoyadas en las rodillas, respirando lento. No hacía nada más. Solo respiraba y esperaba. Me desperté con la sensación de que el sueño no había terminado, solo se había pausado. Las parálisis empezaron a repetirse. Siempre iguales. Siempre tranquilas. Nunca veía figuras ni escuchaba voces claras. Pero cada vez sentía más claro que mi cuerpo sabía qué hacer sin mí. Durante una de esas parálisis, sentí como mis dedos se cerraban apenas, como probando fuerza. En otra, sentí como mi lengua se movía dentro de la boca, como si alguien estuviera acostumbrándose a la forma. Yo no hacía nada. Yo solo estaba ahí, mirando desde adentro. Empezaron los sueños repetitivos. Soñaba que despertaba antes de tiempo. Que abría los ojos, me quedaba quieto, respirando, esperando. Siempre esperando. Algo. Nunca sabía qué. Despertaba cansado, con los músculos adoloridos, como si hubiera estado tenso durante horas. Un día, mientras me lavaba las manos, me di cuenta de algo inquietante. Las estaba lavando de una forma distinta a la mía. Más precisa. Más lenta. Me quedé mirándolas, y por un segundo sentí que no eran mías, solo estaban ahí, funcionando. Esa noche tuve la parálisis más clara de todas. Abrí los ojos. No podía moverme. El cuarto estaba oscuro. La alarma todavía no sonaba. Sentí como mi respiración se hacía profunda, controlada. Entonces sentí algo que me heló la sangre. Anticipación. No venía de mí. Venía del cuerpo. Pensé con fuerza. Muévete. Y algo dentro de mí pensó de vuelta, sin palabras, sin emoción. Aún no. Sentí como mi cuello intentaba girarse unos grados. Muy poco. Con cuidado. Como si alguien no quisiera llamar la atención. La alarma sonó. En ese instante recuperé el control. Me levanté jadeando, con el corazón desbocado. La sensación de anticipación se desvaneció, pero dejó una huella. Desde ese día, noté algo peor. Había momentos en los que me distraía. Y al volver en mí, ya estaba haciendo algo. Caminando. Escribiendo. Mirando fijamente un punto. No perdía el conocimiento. No me desmayaba.
Simplemente llegaba tarde a mis propios actos. Una noche, revisando mi celular, encontré un mensaje que no recordaba haber escrito. No tenía destinatario. Solo decía: hoy casi fue completo. No dormí esa noche. Cuando por fin lo hice, soñé algo distinto. Soñé que yo estaba dormido, y alguien más estaba despierto dentro de mí. No tenía forma. No tenía rostro. Solo intención. Y entendí algo horrible. Eso no aparecía cuando yo dormía. Eso despertaba primero. Las parálisis se volvieron más cortas, pero más intensas. Como si ya no necesitara tanto tiempo. Como si el cuerpo ya supiera qué hacer. En una de ellas, sentí como mi torso se levantaba a unos centímetros de la cama. Yo gritaba por dentro, pero no salía nada. Entonces pensé, desesperado: este es mi cuerpo. La respuesta fue inmediata. Clara. Fría. Lo sé. Por eso estoy aquí. Desperté llorando, con una sensación profunda de invasión, pero también de pérdida. Como si algo se estuviera acomodando lentamente, y yo no pudiera evitarlo. Desde entonces lucho contra el sueño. Me muevo. Me despierto. Me mantengo incómodo. Porque aprendí algo que no debería ser posible. Dormir no siempre es apagarse. A veces es dejar libre el espacio. Y cada mañana, cuando abro los ojos antes de que suene la alarma, tengo el mismo miedo silencioso. Que algún día la alarma suene. Y yo ya no sea necesario para levantarme. El cuaderno que escribía mientras yo dormía. Nunca creí que fuera importante anotar los sueños. Me parecía una pérdida de tiempo. Despertabas, escribías algo confuso y a las horas ya no significaba nada. Por eso, cuando empecé a hacerlo, no fue por curiosidad, fue por miedo. Todo comenzó con un detalle pequeño. Despertaba con la sensación de haber pensado mucho durante la noche. No soñado, pensado. Como si mi cabeza hubiera estado despierta, resolviendo algo, repasando ideas. Me levantaba cansado, pero no por falta de sueño. Era otro tipo de cansancio. Uno que se siente dentro. La primera parálisis ocurrió una madrugada silenciosa. Abrí los ojos y no pude moverme. El cuarto estaba igual que siempre. La luz tenue de la calle entrando por la ventana. El ruido lejano de un camión. Nada extraño. Lo raro fue el pensamiento que tuve. Ya empezó. No sabía a qué se refería. Esperé tranquilo. La parálisis pasó. Me senté en la cama y me quedé mirando mis manos. Sentía que había interrumpido algo, como cuando entras a una habitación y alguien deja de hablar de golpe. Esa noche soñé poco. O eso creí. Al día siguiente, mientras ordenaba mi escritorio, encontré un cuaderno viejo. Estaba casi vacío. Solo tenía una fecha escrita, de meses atrás, y una frase que no recordaba haber anotado. Hoy fue fácil. No le di importancia. Pensé que era algo viejo, algo olvidado. Las parálisis comenzaron a repetirse. Siempre tranquilas. Siempre sin figuras. Sin presencias claras. Pero en todas sentía lo mismo, continuidad. Como si yo despertara a la mitad de un proceso que no me incluía del todo. Durante una de ellas, sentí como mi respiración se acomodaba sola. No acelerada. No nerviosa. Exacta. Medida. Como si alguien estuviera acostumbrado a usar ese cuerpo. Empecé a anotar mis sueños por una razón simple. Quería saber qué hacía mientras dormía. Las primeras páginas eran normales. Sensaciones vagas. Fragmentos. Nada claro. Hasta que un día encontré una entrada escrita con una letra demasiado firme. No temblaba. No dudaba. Decía. Hoy tardó más en volver. Me quedé helado. No recordaba haber escrito eso. Revisé fechas. La entrada correspondía a una noche en la que yo juraba no haber soñado nada. Pensé que estaba exagerando. Que mi memoria me jugaba una mala pasada.
Pero las entradas siguieron apareciendo. No todas las noches. Solo algunas. Siempre breves. Siempre precisas. Se distrajo. Aprende rápido. Casi no estorba. No hablaban de sueños. Hablaban de mí. Las parálisis se volvieron más largas. Y en ellas, algo cambió. Ya no sentía que estuviera atrapado. Sentía que yo era lo que estorbaba. Durante una parálisis, sentí como mis dedos se movían apenas, como probando coordinación. En otra, sentí como mi mandíbula se relajaba, como si alguien hubiera aprendido a dejar de tensarla. Yo no hacía nada. Yo solo observaba. Un día decidí probar algo. Antes de dormir, dejé el cuaderno abierto sobre el escritorio, con un bolígrafo al lado. Me prometí a mí mismo que, pasara lo que pasara, no escribiría nada al despertar. Quería comprobar algo. Esa noche soñé que estaba sentado, escribiendo. No veía que escribía. Solo sentía la mano moverse con seguridad. Sin dudas. Sin pausas. Desperté con el corazón acelerado. Fui directo al escritorio. Había una entrada nueva. Hoy casi no regresó. Me senté en el suelo. Sentí un frío profundo en el pecho. No miedo inmediato. Comprensión. Algo en mí usaba el tiempo del sueño. No para aparecer. No para asustar. Para practicar. Las entradas comenzaron a volverse más largas. Más específicas. Comentaban errores que yo cometía durante el día. Señalaban decisiones que no tomé bien. Ajustes pequeños. Como si alguien estuviera mejorando la versión que usaba cuando yo no estaba. Las parálisis ya no eran diarias. Eran menos frecuentes, pero más limpias. Más eficientes. Como si ya no necesitaran tanto tiempo. Durante una de ellas, sentí como mi cuerpo se sentaba lentamente en la cama. Yo gritaba por dentro, pero no había pánico. Había cansancio. Pensé con todas mis fuerzas. Este soy yo. La respuesta no llegó como voz. Llegó como una frase escrita en mi cabeza, clara y tranquila. Por eso solo escribo cuando duermes. Desperté llorando, con una sensación profunda de pérdida. No sabía qué estaba perdiendo, pero sabía que no podía detenerlo. Desde entonces duermo poco. Me despierto seguido. No dejo el cuaderno abierto. Pero a veces, al pasar frente al escritorio, noto que el bolígrafo está en otra posición. Y algunas mañanas despierto con ideas claras, decisiones tomadas, palabras listas. Que no recuerdo haber pensado. Como si alguien hubiera trabajado toda la noche. Y solo me hubiera dejado usar el resultado. No sé cuánto tiempo más podré seguir así. Solo sé algo con absoluta certeza. Cuando duermo profundamente, alguien escribe una versión de mí. Que no necesita que yo despierte. Y temo el día en que abra el cuaderno. Y ya no haya espacio. Para mi letra. Algo se quedaba despierto cuando yo dormía. Nunca supe explicar bien lo que me pasaba al despertar. No era miedo. No era confusión. Era la sensación de haber interrumpido algo. Abría los ojos y durante unos segundos sentía que llegaba tarde. Como si el día ya hubiera empezado sin mí y apenas me permitieran entrar. Al principio lo ignoré. Pensé que era estrés, cansancio, mala rutina. Pero luego comenzaron los despertares inmóviles. No todos los días, no siempre iguales. A veces solo segundos. A veces más. La primera parálisis fue tranquila. Abrí los ojos. No pude moverme. El techo estaba ahí, la pared, el sonido distante de un coche. Nada raro. Pensé, ya va a pasar. Pero mientras esperaba, tuve un pensamiento que no sentí mío. Todavía no terminó. No me asustó. Me incomodó. Cuando recuperé el movimiento, me senté en la cama con una sensación rara en el pecho. Como cuando apagas algo que estaba funcionando bien. Esa noche soñé que estaba sentado en una silla, sin moverme, respirando lento.
No pensaba. No sentía. Solo estaba ahí, despierto. Al despertar, tenía los músculos tensos, como si hubiera pasado horas sin moverme. Las parálisis comenzaron a repetirse. Y con ellas, algo cambió. Durante esos momentos, sentía que mi cuerpo estaba despierto antes que yo. No rígido. Despierto. Listo. Como un aparato encendido esperando a que alguien lo use. En una de esas parálisis, sentí como mis dedos se movían apenas. No luchando. Ensayando. Yo no lo decidí. Yo solo lo noté. El miedo llegó cuando empecé a perder pequeños momentos del día. No desmayos. No lagunas largas. Eran segundos. A veces minutos. Momentos en los que alguien me hablaba y yo respondía, pero no recordaba haber escuchado la pregunta. Un compañero de trabajo me dijo algo que me dejó inquieto. A veces te quedas mirando fijo, como si estuvieras esperando que algo arranque. No supe qué contestar. Esa noche soñé que estaba de pie frente a mi cama. Me vi dormido. No sentí miedo. Sentí evaluación. Como si estuviera revisando algo importante. Desperté con una frase clara en la cabeza. Cada vez tarda menos. No sabía qué significaba, pero sentí un frío profundo al pensarlo. Las parálisis cambiaron. Ya no eran torpes. Ya no duraban tanto. Eran precisas. Como si ya no hiciera falta probar tanto. Durante una, sentí como mi respiración se volvía más profunda, más lenta, más controlada. No era mi forma de respirar. Pensé con fuerza. Despierta. La respuesta llegó sin palabras, como una certeza tranquila. Ya lo estoy. Sentí como mi cuello intentaba girarse unos grados. Muy poco. Con cuidado. Como si alguien no quisiera cometer errores. Cuando recuperé el control, me levanté temblando. No lloré. No grité. Solo entendí algo terrible. Mientras yo dormía, algo en mí no dormía nunca. Empecé a luchar contra el sueño. Dormía mal, poco, interrumpido. Dejaba la luz prendida. Me movía. Me obligaba a despertar. Pero aún así, algunas noches perdía. Una madrugada desperté paralizado y sentí como mi torso se levantaba unos centímetros de la cama. No de golpe. Lento. Medido. Pensé desesperado. Este soy yo. Y la respuesta fue inmediata, clara, sin emoción. Por eso espero a que te vayas. Sentí una tristeza profunda. No miedo. Tristeza. Como si algo inevitable estuviera avanzando. Desde entonces hay mañanas en las que despierto con energía que no reconozco. Con ideas claras que no recuerdo haber pensado. Con decisiones tomadas sin saber cuándo las tomé. Tardo minutos en sentirme dentro del cuerpo. Como si alguien hubiera estado ahí antes. Y apenas me dejara pasar. No sé qué es. No sé de dónde viene. Solo sé algo con absoluta certeza. Dormir ya no es descansar. Es ausentarme. Y cada noche, cuando el cansancio me vence, tengo el mismo miedo silencioso. Que algún día me duerma. Y ya no haga falta. Que vuelva a despertar. No todo de mí despertaba, nunca tuve pesadillas. Eso es lo primero que quiero dejar claro. Dormía profundo, sin sobresaltos. Si soñaba, no lo recordaba. Por eso, cuando empecé a notar que algo estaba mal con mi sueño, tardé mucho en tomarlo en serio. No fue miedo lo que apareció primero. Fue desfase. Abría los ojos por la mañana y, durante unos segundos, no sabía si ya había despertado antes. Sentía que el momento ya había ocurrido, y yo solo estaba repitiéndolo. Como si llegara tarde a mi propio despertar. Al principio pensé que era cansancio. Luego llegó la primera parálisis. Desperté mirando al techo y no pude moverme. Nada extraño. Sabía lo que era. Respiré despacio y esperé. El cuarto estaba en silencio. Todo normal.
pero mientras esperaba, sentí algo raro en el pecho. No presión. No peso. Actividad. Como si el cuerpo estuviera despierto, pero no para mí. Cuando la parálisis terminó, me senté en la cama con una sensación incómoda, difícil de explicar. No alivio. Algo parecido a cuando alguien entra a un lugar donde no debía y finge que no pasó nada. Esa noche soñé algo muy simple. Soñé que estaba despierto. No haciendo nada. Solo respirando. Escuchando. Esperando. Desperté cansado, como si no hubiera dormido en absoluto. Las parálisis empezaron a repetirse. Siempre tranquilas. Nunca veía figuras. Nunca sentía presencias obvias. Pero en todas había algo en común, yo despertaba a la mitad de algo. Durante una de ellas, sentí que mis dedos se movían apenas. No luchando. No temblando. Ensayando. Yo no lo decidí. Solo lo noté. Ahí fue cuando empecé a tener miedo. No miedo a lo que veía, sino a lo que no veía. Durante el día, comenzaron los pequeños errores. Momentos en los que respondía sin pensar. Caminaba sin recordar el trayecto. Me quedaba mirando un punto fijo, con la mente completamente en blanco. Una vez, alguien me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, y mientras lo decía, sentí que la respuesta no había pasado por mí. Esa noche tuve la parálisis más larga hasta entonces. Desperté inmóvil. El cuarto estaba oscuro. La ventana apenas iluminada. Sentí mi respiración profunda, lenta, controlada. Demasiado controlada. Pensé. Muévete. Y algo dentro de mí respondió, sin voz, sin emoción. Todavía no. Sentí como mi cuello intentaba girarse unos grados. Muy poco. Con cuidado. Como si alguien no quisiera cometer errores. Cuando recuperé el control, me levanté temblando. No lloré. No grité. Solo me senté en el suelo, con una certeza que me heló por dentro. Algo despertaba antes que yo. Desde entonces luché contra el sueño. Dormía poco. Me despertaba seguido. Dejaba la luz prendida. Me movía. Me mantenía incómodo. Necesitaba asegurarme de estar presente. Pero algunas noches perdía. En una de ellas soñé que estaba parado junto a mi cama, mirándome dormir. No sentí miedo. Sentí evaluación. Como si revisara un trabajo en proceso. Y entendí algo que me rompió por dentro. Eso no aparecía cuando yo dormía. Eso usaba el tiempo en que yo no estaba. Las parálisis se volvieron menos frecuentes, y eso fue peor. Significaba que ya no necesitaban tanto tiempo. Durante una de las últimas, sentí como mi torso se levantaba unos centímetros de la cama. Lento. Preciso. Yo gritaba por dentro, pero el cuerpo estaba tranquilo. Pensé con todas mis fuerzas. Este soy yo. La respuesta llegó clara, firme, inevitable. Lo sé. Por eso espero a que te apagues. Desperté llorando, con una tristeza profunda. No era miedo. Era pérdida. Como si algo mío se estuviera reduciendo poco a poco. Desde entonces hay mañanas en las que despierto con una energía que no reconozco. Con ideas claras que no recuerdo haber pensado. Con decisiones ya tomadas. Tardo minutos en sentirme dentro del cuerpo. Como si alguien hubiera estado ahí antes. Y apenas me dejara pasar. No sé cuánto tiempo más podré seguir así. Solo sé una cosa con absoluta certeza. Dormir ya no es descansar. Es desaparecer un rato. Y cada noche, cuando el sueño me alcanza, tengo el mismo miedo silencioso. Que algún día me duerma. Y no todo de mí vuelva a despertar.